Definidas las consultas, ya el partidor de la carrera presidencial no sabemos si está completo, pero sí tiene muchas caras, Mm. muchas preguntas, muchas dudas y sobre todo una ciudadanía, una opinión pública con mucha confusión de lo que puede pasar en la primera vuelta. De eso hablaremos hoy aquí en La Clave. Bienvenidos. Bueno, doña María Camila, deje de tomar onces un minuto y hablemos de política, nuestro Sí, deporte favorito. aunque hablar de política con un café, eso es inmejorable, nos encanta, ¿no? Sí, me cogió eso sí en desventaja porque no tengo aquí café. Pero bueno, hablemos de política. Se definieron las consultas, quedaron Sí, listos los señor. tarjetones. Si uno ve esa foto hoy, María Camila, o mejor, las tres fotos que van en un mismo tarjetón, o mejor, son 9 de la consulta de la derecha, Sí, dos 4 de de la la de centro. consulta de Roy de la izquierda, ahí son 13, y 2 de la consulta de Claudia de las Soluciones son 15. Si usted ve esas 15 caras hoy, ¿qué le dice eso de cara, repito, a esa elección del 8 de marzo? Bueno, la pregunta general, Juan Roberto, es que la respuesta general a su pregunta es que es positivo. Las tres orillas están midiendo y eso es democrático de cara Mm. al 8 de marzo, pero el tema cambia ya cuando uno ve quiénes fueron los que se postularon y todos los ires y venires en los diferentes sectores hasta llegar acá. Mm. Pero usted menciona algo importante y es que las tres consultas van a estar en un mismo tarjetón y Sí, empezando por ese punto es las 15 importante caras. resaltar las Sí. 15 caras. Eso es nuevo en esta elección y fue una decisión muy buena, acertada de Hernán Penagos. María Camila, una pregunta finalmente para claridad de los que nos siguen y nos ven. El 8 de marzo son las elecciones para elegir a los integrantes del Congreso de la Sí, República. señor. A mí me entregan, cuando yo voy a mi mesa de votación, el tarjetón del Senado, el tarjetón de la Cámara y el tarjetón de las consultas lo tengo que pedir o me lo entregan. Usted lo tiene que pedir. Lo que va a pasar es lo siguiente, el jurado de votación, los jurados, los 800.000 jurados ya están en capacitaciones en estos momentos y Sí. les están enseñando lo siguiente, Ujú. entrega obligatoriamente los dos tarjetones Senado y Cámara y Sí. solo informa. Hay consultas presidenciales, desea Ah, participar, eso pero es no se lo importante. entregan, no se Ya. lo entregan. Y usted como ciudadano debe decir, sí, quiero votar en alguna de las consultas. Y ahí está la maravilla de esa modificación, que a usted le van a entregar ese tarjetón sin saber por qué consulta está votando. El Mm. voto se va a mantener Sí, secreto porque porque antes había mm, tarjetón para cada de consulta en cada anteriores consulta. elecciones. Entonces decían, yo quiero Exactamente. si hubiera sido con las decisiones o medidas anteriores, yo llego y digo, ah, yo quiero el del tarjetón de la izquierda o del centro. Entonces los jurados se supone sabrían por quién votaría ese sufragante. Y es que eso es muy fácil decirlo aquí en Bogotá, pero en un puesto en Sagún, Córdoba, No. donde claramente hay presión a O en el favor de ciertos Guaviare candidatos, o en dicen, ay, Arauca. este vino aquí y pidió Ah. fue este No, no, tarjetón. complicado. Entonces, sí. Entendido. Bueno, pero usted dice, hay democracia. Por fin hay una serie de candidatos de diferentes espectros que se van a medir en las urnas. Como decía el señor Roy Barreras, que ya hablamos a hablar de él, que sin duda es el gran protagonista de todo este enredo. Pero, ¿qué le dice a usted, antes de entrar en el detalle de cada consulta, qué le dice a usted que en ese tarjetón de tres consultas, donde hay 15 caras, no esté ninguno de los que las encuestas, Mm. de los que puntean en las encuestas? ¿Qué le dice a usted que no estén los que puntean en las encuestas, en esos Esa tarjetones es, de consulta? esa es la gran pregunta, Juan Roberto. Y lo que eso dice es que son dos cosas. Uno, un tema de una polarización que lleva siempre a llevar la delantera en las encuestas a dos Mm. candidatos, en este caso, que se sienten fortalecidos. Uno Que de son, ellos, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. si uno lo Ellos mira en las encuestas, sería Iván Cepeda y Abelardo de la y Espriella, Abelardo de la en Espriella. ese Le iba a orden. mencionar a Abelardo de la Espriella porque él dice que el furor y el fervor de la gente es suficiente para que él se vaya y compita en la primera vuelta, incluso gane en la primera vuelta y o si no pase a la segunda. Lo mismo piensa Iván Ese mismo Cepeda. fervor tiene, eso le iba a preguntar, ese es el mismo fervor de Iván Cepeda, inflado por el resultado de esas elecciones aisladas de octubre e inflado por los datos de las encuestas que todas lo dan ganador, ¿cierto? Digamos que yo le sumaría a él algo que
don Pedro Viveros califica muy bien como la humildad política, y es que él sí quiso participar en la consulta de izquierda. Bueno, Toma eso la es verdad. decisión finalmente Don Pedro porque, tiene pues, razón. No, pues que no lo sí, dejaron. no lo dejaron. Entonces Iván Cepeda sí envió un mensaje de unión, a María diferencia de un Camila, tercer. ¿qué pierde Iván Cepeda no participando, no porque no quisiera, en la consulta de la izquierda? Pierde la unidad de la izquierda, Mm. porque, y en eso gana Roy Barreras, que usted dice, ya vamos a hablar de Ya él. vamos a hablar del maravilloso Roy. Exactamente, de ese gran estratega. Iván Cepeda se estaba consolidando desde el 26 de octubre como la cara visible del progresismo y el bendecido por el presidente Gustavo Petro, y eso acaba de cambiar esta semana, porque Mm. esta semana ya esa bendición del presidente se divide en dos, y la izquierda también irá por doble vía hacia la primera vuelta. Entonces, pues ya, Juan Roberto, usted sabe que en Colombia hay una izquierda moderada y una izquierda, mejor dicho, Radical. sí, radical, los petristas pura sangre, y ellos, ese voto se va a dividir. A mí me comentaban ¿Será esta que Roy semana, Barreras logra dividir el voto de la izquierda? Juan Roberto, ¿Usted lo sí, cree? hay gente que ya lo dice. Yo no sé si Roy Barreras logre convocar mucho más hacia el centro y la derecha, pero sí logra dividir el voto de la izquierda, porque hay muchos que ven en Roy Barreras, y uno lo ve, por ejemplo, en ¿Quién la vota por fuerza. Roy? Uno lo ve, por ejemplo, en su partido, en la lista que conformó. Hay mucho congresista, Juan Roberto, que inició en el pacto histórico e incluso en esos verdes radicales que para este cuatrenio quieren apostarle a Roy Barreras. ¿Por qué? Porque Roy Barreras no representa, de cierto modo, los fracasos que ha tenido este gobierno del presidente Gustavo Petro, iniciando porque él se apartó incluso del tema de la paz total desde el ¿E Iván inicio. Cepeda sí representa Iván totalmente al Cepeda, gobierno Petro? pues Iván Cepeda acaba de dar un discurso en Zipaquirá la semana pasada muy fuerte, en el que Mm. dijo que él jamás se va a arrepentir, por ejemplo, de los 12 años de lucha política que ha hecho en materia de paz para la reconciliación de Colombia, y que esa es el arma que utilizan más sus adversarios en su contra, y que él no se Sí, arrepiente. sí. Pero entonces mire usted que hay un cambio de discurso, y allí, Juan Roberto, fuentes en Washington nos contaron Ajá. esta semana Mm. que Roy Barreras, en esa reunión con Bernie Moreno, dijo exactamente esto que le estoy diciendo. Es la lectura que incluso él presenta de sí mismo. Él Sí. dice que con Iván Cepeda, Gustavo Petro se encasillaría ya en un radicalismo al final de este gobierno, si ese es el candidato que quiere bendecir, mientras que con Roy vería la oportunidad de tender puentes y de incluso tender un mandato extendido Mm. con un Na- candidato que no tenga Nadie nunca va a esa decir que eso sombra. es cierto. Roy Barreras dijo que eso es Nadie, carreta. exacto, A Bernie exacto. Moreno guardó profundo silencio de Mm, si realmente, antes de la cita Trump-Petro de esta semana, Roy Barreras, que estuvo merodeando Washington y se sentó con el senador Bernie Moreno, que es un durísimo contradictor del presidente Petro, pues no sabemos de qué hablaron. Pero no creo que hayan hablado de la selección Colombia. Seguramente hablaron de mm. política y seguramente Roy Barreras le dijo eso. Yo puedo llegar a ser un tipo que convoque gente de izquierda, pero también gente de centro, y no soy radical como Cepeda. Juan Seguramente fue Roberto, así. está Pero bueno, confirmado. Él hablemos les ahora dijo, sí yo de, soy el tipo. Mm, hablemos ahora sí de esa consulta. Decíamos con Camila Zuluaga en el Código Caracol del viernes que finalmente Roy Barrera se salió con la suya. Así mm, Iván Cepeda no esté en esa consulta por decisión del CNE, y a Quintero sí le hubieran permitido participar, que eso sí suena como raro, la verdad. No, mm. yo no entiendo los detalles, las minucias, pero independientemente de que usted sea partidario o no de la izquierda, pero qué desastre ese Consejo Nacional Electoral. Pero eso Sí, es otro sin duda. capítulo. Eso es otra discusión, sí. Pero bueno, pero el señor Roy Barreras dijo, claro, no entra a esta consulta el duro de las encuestas y de los votos, que es Iván Cepeda, pero cogió y trajo a otros tres, pues Quintero, que le permitieron participar, y a otros dos, De apenas su decirlo, partido, sí, NN, pero que él bueno, lo usó. sentó Mm. ahí, como Leonardo Huertas en la consulta de Claudia. Eh, ¿Qué le dice a usted eso y cómo le puede ir a Roy en esa consulta? Roy Barreras lanzó una frase que a mí me parece hasta atrevida en política, Juan Roberto, esta semana, y es que él dice que él tiene todo el derecho a medirse, y que si él saca más de 1.541.000 votos, que Él fue lo solo, que sacó, si él él. solo saca
más de 1.541.000 votos, que fue lo que sacó Iván Cepeda en la consulta de octubre, Iván Cepeda debería considerar bajarse y apoyarlo. Entonces, mire usted las Osado. cuentas que está osado. Por eso le digo, creo que la palabra es más osado que atrevido. Sí. eh, por, eh, y le mandó esa propuesta a Iván Cepeda y muchos, uno hablando con los compañeros que cubren política al inicio, eso le cae a uno como un baldado de agua, como Roy, ¿cómo va a ir? Dice eso, si Iván Cepeda igual, pues ahí quedó victorioso, fueron 2.700.000 votos y Roy no estuvo ahí. Pero otros en la discusión decían, pero ¿y qué tiene de malo? Mm. Si Iván Cepeda se midió y él se va a medir y saca 2 millones de votos, eso Uy, pesa, eso pesa. Roy Barreras le está apostando a eso, a ¿sabe qué? reconocimiento, a peso y a que el presidente lo bendiga. ¿De dónde salen los votos de Roy Barreras? ¿De dónde sale? Todos sabemos de dónde sale la habilidad porque estuvo el viernes en Palacio reunido con el presidente, hizo una selfie, hizo un video de Palacio cuando a la gente se supone que no la dejan entrar celulares. O sea, eso Mm. demuestra la habilidad de este hombre. Pero Pero esa habilidad, porque de le doy dónde un salen dato los ahí. votos? ¿De dónde Mm. pueden salir los votos? ¿Maquinaria? ¿Él tiene plata, maquinaria? Sí, él tiene plata. De hecho, no tiene solo, Roy Barreras tiene un partido político que se llama La Fuerza. De Ujú. por sí los partidos políticos tienen ya un presupuesto asignado, pero esta semana Roy Barreras pidió un préstamo, me puedo equivocar, creo que es el Banco de Occidente, por 3.000 millones de pesos. Mm, platica. Hay vallas en todo el país ya de Roy Barreras y Juan Roberto. Roy Barreras tiene lo que llamamos en Colombia maquinaria. Roy Barreras tiene políticos muy Si fieles, tiene maquinaria. sí, especialmente en el Cuando usted valle, dice en el maquinaria, él, suroccidente por del ejemplo, país. puede en la consulta del 8 de marzo, de manera, y ya vamos a hablar de la derecha, de la otra consulta y de Paloma y del Centro Democrático, pero cerrar el capítulo Roy Barreras, él puede jalar una buena lista de Congreso, tiene Sí, fuerza para hacerlo. sí. Y yo creo que de hecho Roy, si Roy no gana la consulta, sí va a quedar con un tema, bueno, él va a ganar esa consulta indudablemente, pero es decir, si no logra Mm. posicionarse muy bien con sus Ahí, votos personales, sí va a sacar una jugosa lista pero al María Camila, Congreso. ahí entró otro marrullero, y lo digo de verdad, no en tono despectivo, eh, porque la marrulla, pues, no sé si tiene una connotación positiva, pero yo no quiero, no Pero encuentro otro le entiendo el calificativo punto. Mm. para hablar del otro que entró a esa consulta, que es el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. O sea, estamos hablando de un tipo de una habilidad política mayúscula y también tiene plata. Y sabe que también tiene maquinaria. Ellos dos son muy Mm. parecidos en la forma de hacer política, que es, no es tanto, digamos, Juan Roberto, el Qué fervor de barbaridad. la gente que considera que ellos representan el cambio, por supuesto que no, Míreme sino esa que tienen. resurrección de Quintero. Todo el mundo lo creía Mm. muerto. El CNE dice, no, sí puede participar, a diferencia de Cepeda. Pero bueno, ahí ya el panorama usted más o menos nos dice. La conclusión, si le entiendo, esto lo que hace es dividir a la izquierda, sea cual Exacto. fuere el resultado del 8 de marzo. Y un dato que me parece clave para entender la explicación del funcionamiento de la maquinaria es que usted tiene gente, políticos, ya pueden ser congresistas, concejales, miembros de asamblea, que en región mueven a su vez votantes. Esa es la definición de Claro, pero mire maquinaria una y eso cosa, lo y tiene Roy otro Barreras. elemento también que no sé cómo pese ahí, María Camila. En las encuestas, claro, la encuesta es una foto y habrá que esperar las próximas encuestas, Mm. pero Cepeda vuelve a salir arriba, no sé si primero o segundo, peleando Mm. ese lugar o a lo mejor ganándole a Abelardo de las Priella, como ha pasado en las más recientes encuestas. Y Sí. Roy Barreras aparece por allá abajo. Ah, ¿Qué sí. pasaría, Roy? Porque es Él que la dice. gente también se mueve por encuestas. Claro, y él dice que él es el que... hay candidatos muy sabios como Juan Daniel Oviedo que dicen que uno no pelea con las encuestas. Barreras pelea con las encuestas y dijo Javier Vendrell, el muy polémico catalán, asesor, coordinador de campaña que tiene, que es que Era de Petro. esas encuestas son mentiras y que ellos tienen Bueno, sondeos internos que dicen cosas distintas. No nos han querido mostrar los sondeos porque se los hemos no. pedido. A ellos no les interesa hasta el momento lo que digan las encuestas y cada vez que uno le pregunta a Roy Barreras, pero mire lo que marca Cepeda, ¿qué sentido tiene? Más firme se para en su posición de que esa no es la realidad. Bueno, pues esperemos a ver, será las encuestas y la elección. La derecha, María Camila, usted ve, como ven muchos, que hay ahí el triunfo cantado en esa consulta es el de Paloma Valencia. Juan Roberto,
Yo creo que sí, pero ¿Eh? pues hay una lección importante que yo he aprendido en estos años cubriendo política y es que en política solo se puede hablar de lo que ya pasó. Mm. Pero para mí la ganadora ahí es Paloma Valencia por muchos factores y yo siento que hay La que maquinaria del destacar. Centro Democrático, ¿cierto? Sí, claro, es la bendecida por Uribe y también Juan Roberto, la gente le reconoce a Paloma algo que a mí me parece maravilloso en esta dinámica y es que sí es la vieja con más peso, qué pena decirlo ahí así, Pero porque es que ojo su con senada, meterle sesgo, no le meta su no, sesgo no sesgo, personal. sino que sabe qué dice la O sea, si gente, le estoy dice, entendiendo a usted que es una periodista política muy avesada y muy seria, a usted esos 9, la que el mejor candidata le parece es pero Paloma. es que lo que quiero que me entiendas es que no es solo a mí, la gente dice, esta señora ha tramitado leyes, esta Mm. señora ha recorrido el país, Yo he esta escuchado lo señora... mismo, pero quería blindarme con esta advertencia para que No, no eso, digan y que le yo estamos haciendo también. campaña a Paloma. Y me ayuda usted a blindarme a mí ahí también, pero a lo que Sí. voy es que la gente dice, y esta señora es coherente sin ser extremista. Eso llama mucho la atención de Dos Paloma analistas con Valencia. los que hablé para sala de prensa. Lucho Garzón, que es un berraco y la tiene clara. Juan Pablo Estrada. Y bueno, tres, súmele a Pedro Viveros. Lucho dice esto que yo le estoy Y diciendo. mire las cuentas de Lucho. Mm. Lucho Garzón me decía, ojo que Paloma, que la consulta de la derecha se puede meter por el arrastre del Centro Democrático, por lo que traigan en estos 9 candidatos, se puede meter 6 millones de votos. Y de esos tres se los saca Paloma. ¿Usted cree lo mismo? Yo creo lo mismo. ¿Por qué? Juan Roberto, aquí pasó algo que a mí me pareció muy interesante y es que se desordenó lo que estaba ordenado, que era la izquierda. La izquierda Mm. estaba ordenada el año Sí. pasado en la consulta y se organizó lo que estaba vuelto nada, que era ese montón de candidatos sueltos de la centro derecha. Y ese orden de esos 9 en los últimos meses ha conseguido que la gente ya se haya decidido hace mucho a que esa es la consulta que va a votar. Ahí los grandes perdedores van a ¿Qué, ser dos. qué Claudia mensaje López. manda? Porque, mm, digamos, hay un candidato en la derecha que gana sobrado en las encuestas, que es Abelardo de la Espriella. Abelardo. Cuando digo gana, sí, por lo general es el segundo después de Iván Cepeda, el de izquierda, pero digamos, a todos los demás de la derecha los barre. Mm. ¿Qué saca una Paloma Valencia con una gran votación el 8 de marzo? Competirle a Belardo directamente. ¿Por qué? ¿Y usted E cree que Abelardo se va a bajar? incluso ser más, él no se va a bajar, él va a llegar a primera vuelta, Por pero eso, pero ser si más Paloma saca atractiva. 3 millones de votos ella y esa consulta saca 5,5, 6 millones, el 9 de marzo, el lunes siguiente a las 7 de la mañana, Paloma llama a Abelardo y le dice ¿qué? Abelardo le va a decir, Paloma, te felicito, pero yo recogí 5 millones de firmas, te invito a ser mi Ah, no, pero es vicepresidenta. que firmas, no, no, firmas, usted Pero no puede comparar Abelardo las firmas funciona con así. Yo eso, le estoy diciendo un poco como ¿sí? conociendo el carácter Y del entonces va a llegar personaje. dividida la derecha y centroderecha a Pero la ahí primera Paloma vuelta. recogió muchos votos. ¿Por qué? Porque Juan Roberto Paloma no representa esa derecha extrema, hasta recalcitrante, que sí representa a Abelardo Algunos de la piensan que Espriella. sí, pues que viene del uribismo puro y Pero duro. esa era más bien María Fernanda Cabal Bueno, en tiene el Centro razón, sí, Democrático. puede tener razón. Y súmele otra cosa, Juan Roberto, la gente que va a votar por la lista del Tigre Abelardo, como él Ujú. se hace llamar, al Congreso el 8 de marzo, va a votar por esa consulta. Y adivine por quién vota la Por gente que Paloma. votaría por Paloma. Entonces, Abelardo de la Espriella no está contando eso, que su gente va a votar en consulta y va a votar por esa consulta. María Camila, para dejarla, para terminar esta tertulia sabrosa, a todas estas, como dirían las abuelas, ¿qué podemos decir de Sergio Fajardo? Que no va a Pues, consulta pues Juan Roberto, Sergio Fajardo, digamos, y no le va eh, tan bien en las encuestas. Sergio Fajardo viene meses caminando en un campo minado que no le ha reventado, pero que ha sido muy peligroso en todos los sentidos, porque es que él también tenía un riesgo muy grande en medirse en esa consulta. Finalmente él decide que no, y ayer Ana Milena Gutiérrez, nuestra compañera, le hizo una pregunta que a mí me pareció que no lo dejó muy bien parado en su respuesta, y es que ella le dice, pero venga, usted nos está diciendo que usted quiere conformar la nueva mayoría con unidad, pero lo convocaron a la unidad incansablemente y usted no respondió positivamente. ¿Con quién se va a unir usted? Y él no supo dar la respuesta de con quién es que quiere unirse. Y Juan Roberto, a esto no se llega solo. La política requiere de aliados.
Y Pero, Sergio ¿sabe? Le Fajardo, tengo la visión del vaso medio lleno en el caso de Fajardo. de Fajardo, Me miremoslo. decía alguien, s- con esto de las consultas y con los que no fueron de consultas de los dos espectros, la izquierda queda con dos candidatos, la derecha queda con dos candidatos, la izquierda con Cepeda y con Royce y gana, y la Sí, derecha con Abelardo y Palomas y y gana, el Paloma. centro queda con Fajardo. Sí, el centro queda con Fajardo, eso es cierto, pero Juan Roberto, acuérdese que estamos en Colombia, ¿no? En el país más Sí, polarizado de la sin duda, región. esa es la mejor Mm, respuesta. mm. Nos quedaba algo más. Bueno, Claudia López y su consulta de las soluciones, pero pues no sé Yo le ahí. voy a decir una cosa, A ver, a mí me da mucho pesar lo que pasó con Claudia. A Claudia todo el mundo le cobra y eso lo hablábamos con Pedro Viveros ayer. Claudia está pagando cosas que ella ha hecho en el pasado, como el tema de ser muy fuerte a la hora de referirse a otros políticos, el haber votado con Petro, que muchos la califican es celebración por el incoherente. triunfo de Petro. Eso, pero Claudia hizo un trabajo muy importante y hay que reconocérselo para formar esta consulta y no le salió. Y la gran derrotada esta semana que acaba de pasar es Claudia López y yo me atrevería a decir que esto ya sepultó la candidatura de Claudia López porque pues usted muy ¿Cuántos bien lo votos cree resumía, que va a sacar esa consulta? Juan Roberto, yo creo que esa consulta va a sacar lo mismo que una lista al Congreso de un senador reconocido, de un solo senador, unos 200, 300 mil votos, No, porque ¿tampoquito? sí, porque Juan Roberto, ¿Para una póngale cuidado, consulta? para que la otra, escuche lo que usted, lo que don Lucho Garzón nos dijo, que es muy cierto, para que una consulta de centro derecha, porque ahí está Oviedo, eso no es derecha, y está Luna, saque 6 millones de votos, es porque la de centro se desaparece prácticamente. Ah, Y estamos contando otros 3 millones de votos haciendo ese cálculo para la de izquierda. Entonces, pues, mire usted que Claudia López fue la gran derrotada de la semana. ¿sabe cuál es la gran conclusión de todo esto, María Camila? Que esto se va a poner muy bueno. Sí, pero sabe que a mí me alegra lo que pasó porque el punto es que los poderosos, los que usted dice se fueron solos, están viendo que el tema no está tan definido. Aquí Esa es puede una haber buena una reflexión. tercería, sí. Pues María Camila, la dejo descansar, siga tomando cafecito y nos Nos vemos vemos pronto. Sí, el domingo señor, en el nuestra domingo y emisión de tenemos las debate la 7, otra semana. Gracias por porque el estar en la clave. domingo falta un solo mes para las elecciones, Juan Este Roberto, a domingo que usted. viene ya es 8 de febrero, a un mes de las consultas y del Congreso. Gracias por estar en la clave. Chao. Gracias a usted, Juan Roberto, chao.